Hola, ¿qué tal amigos de Leyendas de Puebla? Estamos de vuelta con esta serie de audios. En esta ocasión les traemos la leyenda titulada La Casa del Perro, la cual está ubicada en la calle 3 Sur, esquina con 9 Poniente de la ciudad de Puebla. No perdamos más tiempo y comencemos. Era una de esas tardes lluviosas de septiembre, de principios del siglo XVIII, cuando llegaron a vivir a la ciudad de Puebla. Su carruaje de mulas traqueteó fuertemente al subir el cerro de Loreto. Venían por el antiguo camino de Veracruz, hasta que finalmente divisaron las torres altas y los hermosos campanarios de Puebla. De ahí iniciaron el camino de descenso al asentamiento español. El único trámite que restaba para entrar a Puebla era cruzar el puente. Como llovía a cántaros, el guardián consideró innecesario algunos formalismos. Un vistazo reveló que eran españoles. Sin otro motivo de suspicacia, ordenó abrir las rejas y darle paso a la ciudad. ¿Hay un buen lugar donde hospedarse?, preguntó el padre de la familia. Sigan al mesón del Ángel, respondió apresurado el guardia bajo la tormenta que empeoraba. El carruaje cruzó con premura el río San Francisco, más crecido y turbulento por el aporte de agua que daba la terrible. A la mañana siguiente, iniciaron la búsqueda de una casa. En San José, cerca de la parroquia, se encontraba una casa que parecía hermosa, la cual estaba ubicada a un lado del río San Francisco, que en ese punto todavía tenía aguas claras, pero el lugar se encontraba muy solo y era muy peligroso. Le quedó claro que deberían dejar a un lado los prejuicios y buscar una casa en Analco, pero el precio impidió llegar a un acuerdo. Finalmente, un amable mesonero señaló que las monjas del convento de Santa Inés, ubicadas al sur poniente de esa ciudad, podían tener alguna propiedad en renta. La casa era grande y se enamoraron de ella en cuanto la vieron. Ocupaban la esquina completa de la calle, Portada de Santa Inés y la calle de la Limpia. Sus dos niveles estaban coronados por la estatua de un perro, que causaba el interés de cuantas personas pasaban por ahí. Nadie parecía poder fijar una fecha de construcción de la casona, y tampoco de la estatua. Se decía que la casa había pertenecido a uno de los conquistadores que dominó Tepeaca, recordando que una de las estrategias fundamentales en la lucha de la conquista de México fue el uso de grandes perros feroces, entrenados para atacar a los indios en sus partes nobles. Se decía que el aperramiento de indios había sido una de las imágenes favoritas de este terrible personaje. Otros decían que la estatua era hueca y que el propietario de la casa había encontrado un tesoro de monedas de oro y por eso no la había quitado. Algunos eran de la opinión que el perro señalaba y cuidaba un tesoro dentro de la casa. Incluso hubo personas que decían que la estatua aullaba en las noches. La familia de don Juan Illescas, nombre del ilustre Gacho Pien, recién llegado de España y protagonista de esta historia, se dispuso a iniciar una nueva vida en la orgullosa ciudad de Puebla de Los Ángeles, de la Nueva España. La primera acción que hizo la nueva familia fue ganar amistades y darse a conocer. Rápidamente se esparció el rumor que un español de medios se había instalado en la ciudad, provocando el interés de muchas personas por conocerlo. Tenía una hermosa esposa, una bella hija y una casa decente. Generoso abrió la casa a todo el vecindario e invitó a toda la clase pudiente de Puebla a las fiestas que organizaba. Lo mismo a los alcaldes, dueños de obrajes, molineros e inquisidores. Y siendo Puebla conocida como la ciudad de la carne de cerdo, cochino y marrano, sumando a eso el popular dicho baile y cochino, el del vecino, se comprende que los Illescas no tardaron en convertirse en una de las familias más populares de Puebla. Illescas era comerciante, pero era contado entre la nobleza poblana, porque su riqueza lo ponía por encima del abarrotero común. Sus habilidades lo hicieron dedicarse a uno de los ramos del comercio que más dinero había dejado a los comerciantes españoles de Nueva España en los 3 siglos anteriores, las importaciones chinas. 2 veces al año se encaminaba a Acapulco, cuando la nao de China llegaba de Filipinas trayendo las mercancías que los poblanos pudientes buscaban. De ese barco traía porcelana, seda, muebles y especias. Toda la mercancía de la nao era una necesidad. Ningún pudiente podía adornar su casa sin finas porcelanas, que sabía que su vecino tenía, sin muebles de Japón, sin seda para cortinas y ropa. Ningún pudiente creía en una medicina que no tuviera el sabor de la canela de la India. Si un potentado tenía objetos, especies o esclavos de Oriente, inmediatamente era invitado por los demás, que debían de tener lo mismo o más. De las reuniones más importantes
y más frecuentes en la casa de los Illescas, podemos mencionar la que se daba para tomar chocolate. Por las tardes, las más elegantes familias poblanas se reunían para saborear pan endulzado y beber el dulce cacao en finas mancerinas de plata, que era una especie de taza con el tamaño suficiente para sostener un pan en medio del espumoso chocolate. Sí, los Illescas eran una hermosa familia española, hasta que una noche, un siniestro grupo de hombres vestidos de negro tocaron a su casa. Al grito de «¿Quién vive aquí?», contestaron con una palabra que no admitía resistencia alguna: «Inquisición». Juan Illescas fue aprehendido. Acto seguido, fue llevado a un calabozo de la Inquisición en Puebla. ¿Cómo pasar uno, en una noche de ser un honrado comerciante español, a un reo en un calabozo, sin ningún derecho? ¿Cómo había sucedido esto? Quizás no lo habrían atrapado si no fuera por el gusto que tenía de bañarse a diario. Le gustaba sobre todo ir al temazcal de Luisa, que se encontraba en su misma calle. También le agradaba zambullirse en las fosas de agua sulfurosa que había alrededor de Puebla, y cuyos poderes beneficiosos eran conocidos por todos, desde los más humildes barberos hasta por los más conocidos letrados de Puebla. Las aguas de Puebla podían curarlo todo: artritis, reuma, gota. Pero también era vox populi, que no debían abusarse del mencionado tratamiento. Bañarse a diario era perjudicial para la salud. Los frailes, por ejemplo, no cesaban de repetir a los indios que bañarse a diario ocasionaba sarampión. Condenaban sus temazcales, afirmando que su abuso debilitaba el cuerpo. Además, era un hecho que un español cristiano, bien nacido, no se bañaba nunca. Se citaba a Isabel la Católica, de la que se decía que solo se había bañado 3 veces en su vida, si se incluía su bautizo. Eso de bañarse a diario era cosa de judíos y moros. El otro problema del buen Illescas fue que un nuevo inquisidor había llegado a Puebla y se proponía renovar a una institución que muchos decían que era vieja. No había quemado a nadie en 80 años y se sentía la necesidad de hacer un buen espectáculo, muy difícil en una ciudad donde todos se consideraban cristianos. Uno que otro indio habían caído por brujería, pero para el nuevo inquisidor el panorama era desalentador, hasta que conoció a Illescas. El buen inquisidor le pareció increíble cómo nadie se había dado cuenta del marranesco origen del anfitrión: su nariz aguileña, sus ojos hundidos, sus orejas. No era español, estaba seguro de ello, posiblemente portugués, y no era cristiano. En realidad, a los inquisidores les importaba un bledo si era judío o no. Lo más importante era su riqueza, y cualquiera acusado de un delito grave ante la Inquisición perdía sus propiedades, que eran repartidas entre los buenos inquisidores. El acusado solo debía declararse culpable. Mientras el pobre condenado esperaba en el potro del tormento, quedaba claro que a la Inquisición le sobraba herramientas para tal fin. Tenían hierros candentes, el indispensable azote, la jarra, para hacerlo tomar agua hasta llevarlo al colapso, los torniquetes. No tardarían mucho en hacerlo confesar que había matado hasta el mismísimo Jesús. Amigos, esta fue la primera parte de la misteriosa leyenda de la Casa del Perro. Esperemos que les haya gustado, y muy pronto la segunda parte. Si les gustó, denle manita arriba y compártanlo. Abajo les dejamos nuestras redes sociales, y escriban en la caja de comentarios qué leyenda les gustaría escuchar. También les dejo en la descripción el canal de un buen amigo que se llama Dr. Medina. Y recuerden, la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Hasta la próxima.